Con lo que ustedes tienen que preparar, porque se supone que ¿para qué se forman en fisicoquímica? Para preparar, ¿qué cosa? Droga, no. Productos farmacéuticos. En realidad es droga sí, ¿no? Porque todo lo que nos dan es droga, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? Sí. Antiguamente, artesanalmente, los farmacéuticos, ¿cómo hacían? Eran empíricos, eran químicos empíricos, ¿no? ¿Han visto las películas antiguas? ¿Cómo fabricaban esto? Con su mortero, probaban. Básicamente hacían fisicoquímica, pero sin saberlo, ¿no? ¿Sí? Las emulsiones combinando tres jarabes, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchos de los licores que hoy en día ustedes, por ejemplo, conocen el Long Life, algunos otros licores, los inventaron como productos farmacéuticos. ¿Para qué? Para anestesiar a gente. ¿Sí? ¿Está claro? Básicamente, y eso tiene que ver mucho con la fisicoquímica. Y bueno, segundo parcial, y el último el sustitutorio. Espero que nadie llegue ya. Espero que aprueben las dos primeras exámenes. ¿Claro? No los quiero jalar. Veo que son 39, pero veo que son muy pocos. Así que bueno, en fin, ¿no? Por si acaso, la asistencia es obligatoria. El laboratorio, para los que no han llevado conmigo, si no asisten, tienen 0. ¿Sí? Salvo que tengan una buena justificación, ¿no? Los que no han llevado conmigo, les estoy diciendo. Los que sí han llevado ya saben cómo es. ¿Sí? Falta tiene 0. ¿Sí? Salvo que tengan una buena justificación. Nadie está exento de poder tener algún problema, percance, tema de salud, etcétera, familiar, pero con una justificación física, validez. ¿Sí? ¿Estamos claros? Si los encuentro en Facebook, fotos del día que tienen en clase, que fueron, ¿sí? Instagram, Twitter, todos los redes sociales sí sirven para filtrar gente. ¿Estamos claros? Hasta que se instale la huella digital, ¿no? Estoy pidiendo que me den una huella digital, pues a través de sus asistentes, con huella digital. Entonces ya no puede tratarse. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Las clases son dinámicas, ¿sí? Yo voy a tratar de preguntar y que ustedes participen en clase para que podamos ir interactuando respecto a las cosas. Ahora, respecto a la forma de evaluación, es muy similar a la que tiene el profesor Pablo, ¿no? La prueba escrita vale 50%. ¿Está claro? ¿Sí? Después, registro de asistencia, informes de laboratorio, exámenes de laboratorio, es un 30%. Y tareas, algunas exposiciones que dejemos, cuestionarios, problemas, vale un 20%, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí, no? Dicho eso, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Nada? Muy bien. El día de hoy vamos a tratar de entender qué es un equilibrio químico. Ustedes sí tienen una idea más o menos de qué es un equilibrio, ¿o no? Por ejemplo, ¿ustedes están en equilibrio hoy en día o no? ¿Ahorita están en equilibrio o no? ¿Están en paz? ¿Algo los altera? ¿Tienen alguna enfermedad? ¿Sí? Cuando uno está en equilibrio, dícese que cuando uno está en equilibrio tiene que estar en paz con quién, con ustedes, con su papá, con sus amigos, con el entorno, ¿sí? Están en equilibrio, ¿sí o no? Cuando uno tiene un problema en casa, eso digamos, altera su equilibrio. De la misma forma las sustancias, ¿está claro? Las sustancias normalmente llevan un equilibrio. Por ejemplo, ¿este es el equilibrio o no? ¿Por qué decimos que está en equilibrio? ¿No se altera? ¿No precipita? ¿No hay una transformación? ¿Por qué tenemos que estar en equilibrio? Se mantiene estable. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es su estabilidad? Yo le veo la botella ahí. Está en equilibrio. ¿Pero por qué? El tema es que ustedes pueden explicar eso. ¿Por qué está en equilibrio? ¿Qué hace que ustedes, qué les da a pensar que esto esté en equilibrio? ¿Se mantiene en un solo estado acuoso? Yo veo que aquí hay dos estados, ¿cierto? Sí. Un estado de suspensión y otro más líquido, y aquí un estado de ¿qué? Gas. ¿Cuántas fases ven? 3 fases. ¿Sí? ¿Cuáles qué fases son? Sólido, líquido y gaseoso. Sólido. No. Esto es sólido. Un coloide, ¿no? Es una suspensión. Esto es líquido y esto es aire. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos componentes ven aquí? Ojo, ahí supuestamente ustedes hay 3 fases, ¿no? ¿Cuántos componentes ven aquí?
función de ver un sistema, definir qué es un sistema, definir qué es una fase, definir qué es un componente y definir qué son grados de libertad. ¿Está claro? Todo eso necesitamos conocer para determinar si un sistema está en equilibrio o no. ¿Está claro? Que es la primera parte. ¿Qué vemos aquí? Agua y aceite. Vemos un vaso, ¿sí? Y en este caso es nuestro sistema, ¿sí? Está capturando una cantidad de agua y esa cantidad de agua ¿qué tiene? Tiene una sustancia que es una sustancia Oleosa. oleosa, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cuántas fases ven ahí? 2 fases. ¿Por qué dos? Porque no están juntos. No hay una mezcla homogénea, ¿no? ¿Cuántas fases conocen ustedes? Cuatro. ¿Cuáles son? 4. ¿Cuatro? 3. ¿Cuántas fases conocen ustedes? ¿En fases o estados de agregación? Es muy similar. ¿Sí? Hay la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Pero si yo les digo que entre fase sólida puede haber varias fases, ¿tendría sentido o no? Porque, ojo, ¿qué forma tiene el aceite? ¿Es sólido? ¿Es gas? ¿Es líquido? ¿El agua? Entonces, ¿son fases líquidas los dos? Entonces, el polvo sí que es una sola fase. Pero usted me está diciendo que son dos fases. Visualmente, ¿no? Químicamente sí. ¿Qué define vamos a ver cuál es la definición de fase? ¿Está claro? Es correcto, aquí hay dos fases. ¿Sí? ¿Cuántos componentes? Dos. ¿Cuáles son? Agua y aceite. Si lo tapáramos, ¿cuántos componentes habría? 3. Más. El gas. Habría Agua, aceite y el gas de arriba. aceite y el aire. ¿Y el aire de qué está compuesto? Oxígeno, Oxígeno, nitrógeno, algún otro gas entero, habría mucho más componentes. ¿Me dejo entender? Entonces ya van entendiendo la idea de esto. ¿Sí? ¿Verdad? Subcomponentes. Entonces, según la imagen, ¿se formará una solución o no? Veamos la definición de solución. ¿Qué es una solución? Después no tiene un problema, no es eso. ¿Qué es una solución desde el punto de vista químico? Es cuando un soluto se disuelve en un solvente. ¿Se disuelve el aceite en el agua? No, no se forma una solución. ¿Estamos claros? Tampoco no es una disolución. Es un sinónimo de Es inmisible. ¿No? Inmisible. ¿Cuántas fases se forman? Yo me he dicho, son dos, ¿cierto? Y si agregamos una pieza de metal, ¿cuántas fases habrá? 3 fases. Y ahí en la fase sólida, hay 3 fases, una fase sólida, una fase oligosa o aceitosa, y una fase líquida. ¿Estamos claros? ¿Y cuántos componentes habría? 3. Entonces ya entendiera más o menos qué es una fase, ¿sí? Ahora vamos a definir. Pero primero necesitamos definir qué es un sistema. Un sistema es una parte del universo que nosotros aislamos para poderla estudiar. ¿Está claro? Básicamente un sistema es una sustancia o conjunto de sustancias que se aíslan para determinar ciertas características y ver cómo en estas influyen qué cosa. 3 cosas fundamentales: presión, temperatura y composición. ¿Sí? Ven aquí, esto podemos decir que es un sistema, ¿no? Cualquiera que fuera. ¿Sí? ¿Cuántos componentes hay? Un solo componente. Aquí es otro sistema, hay un solo componente. Aquí no, es un solo componente. Esta es una sustancia química que se va complicando, pero es un solo componente. Aquí ¿cuántas sustancias hay? ¿Cuántos componentes? Más componentes. 1, 2, 3. ¿Me dejo entender? Un solo componente, un solo componente, un solo componente. Simplemente que la sustancia varía en función de su estructura química. ¿Está claro? Ahora, se dice que existe un sistema homogéneo cuando, por ejemplo, vemos esto, ¿no? ¿Este es homogéneo? ¿Este es homogéneo? ¿Este es homogéneo? Sí. Porque siguen siendo iguales. Un solo componente. ¿Aquí es homogéneo? No. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí? ¿Entendieron, no? ¿Entendieron o no? Sí. Ahora, cuando se dice que un sistema es homogéneo cuando todo es uniforme en su volumen, ¿no? Por lo que las propiedades son las mismas en cada paso. Por ejemplo, ¿este sistema es homogéneo? ¿Sí o no? No. ¿Sí? Aquí, en cualquier parte del volumen, ustedes ven que es lo mismo, ¿cierto? Fondo y la temperatura y la presión es lo mismo. Aquí,
¿Se puede? No. Bueno, ahora sí. Hace rato no. Me dejo entender porque el volumen aquí o la concentración es distinta que aquí. Me dejo entender que aquí sí es mejor. ¿Está claro? Eso tiene que ver, mucho ver con el tipo de sustancia, ¿no? Ahora, se dice que un sistema es homogéneo cuando es uniforme en todo su volumen. Ahí han visto que en todo su volumen no es uniforme, ¿sí? Por lo que las propiedades son las mismas en lo que varía la forma continua de un punto al otro. Y un sistema es homogéneo es aquel que está constituido por varias partes homogéneas. Entonces, hace rato en esta parte era homogénea. ¿Sí? Esta parte solamente era homogénea y aquí también era homogénea. ¿Había cuántas fases? Dos fases. ¿Está claro? ¿Entendieron? Muy bien. Ahora, hay tres tipos de sistemas. Sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados, ¿no? Un sistema abierto es aquel que intercambia materia y energía con los alrededores. Por ejemplo, el vaso, ¿sí? ¿Qué hace? En un tiempo se evapora, ¿cierto? ¿Sí? La energía del medio hace que el agua tienda a vapor y cambia de fase. Sistema cerrado es este hermético, ¿sí? ¿Sí? A ver, aquí, ¿cuántas fases hay? Sí, dos. ¿Cuántos componentes? Asumiendo que es una sustancia pura, es un sistema cerrado, ¿cuántos componentes hay? Dos. Uno, agua. ¿Me entienden? ¿Sí? Si esto es pura agua, lo cerramos y sacamos todo el aire, ¿cuántas fases hay? Una. Dos fases, líquido, vapor. ¿Cuántos componentes hay? Uno, es solo el agua. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Por ejemplo, un sistema cerrado es la olla a presión. ¿En la olla a presión qué hay? Agua. Cuando ustedes quieren cocinar, digo, vamos a suponer que es agua nomás, ¿ya? Cerramos la olla a presión, hacemos hervir que el agua cambia de fase, ¿no es cierto? Pero sigue siendo un componente. ¿Está claro? Y el sistema cerrado. ¿Qué vamos a intercambiar? Calor y trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Recuerdan? Es la variación del volumen por la presión. ¿Sí? ¿Sí? Por eso sirve fisicoquímica 1, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué es un sistema aislado? Es aquel que no intercambia ni materia ni energía, ¿no? Con los alrededores. Una máquina. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora, un sistema homogéneo está formado por una sola fase. ¿Sí? Y un sistema heterogéneo está formado por más de una fase. A ver, ¿cuál de los dos es homogéneo o heterogéneo? ¿Qué sistema es? ¿Qué dice la definición? Homogéneo formado por una fase. Este es un sistema Homogéneo. heterogéneo. ¿Qué es P? Por una sola fase. Acá hay dos fases, fase sólida y fase Es un hielo. líquida. Sí. ¿Estamos claros? Pero es una sustancia pura, porque solamente es agua. Aquí es un sistema también homogéneo, que está formado por varias ¿qué? Fases. Sustancias. Son varias fases, pero son distintas sustancias. Aquí es un vaso de agua con hielo. ¿Sí? Es una sustancia pura. ¿Hay otra sustancia? No. ¿Hay otro componente? No. ¿En qué se diferencia? En que hay una fase sólida y una fase líquida. Aquí es un sistema ¿de qué tipo? ¿Abierto? ¿Qué dice? Heterogéneo. Más de una fase. ¿Esto tiene más de una fase? Sí. ¿Es homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Esto, heterogéneo. Pero tiene más de un componente. ¿Bien, no? ¿Sí? ¿Comprendieron? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya. ¿Qué sistema es? Bajo la definición de estos dos. Heterogéneo. Es un sistema heterogéneo. Porque ¿qué dice? El homogéneo está formado por una sola Fase. Yo les pongo otro ejemplo. La gelatina. ¿Qué sistema es? Homogéneo. Homogéneo, una sola fase, ¿sí? Pero hay dos componentes. La gelatina, que es la sacarosa, y el agua.
¿Está claro? Ahí en el vaso con agua, con hielo, hay ¿cuántas fases? Dos. Fase sólida y fase líquida. Pero es el mismo componente. Aquí es un sistema homogéneo, pero tiene muchos componentes. Agua, no sé qué será esto, sedimento, puede ser, ¿sí? Y aceite. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Este qué sistema es? Homogéneo. Homogéneo. ¿Sí? Una sola fase. ¿Está claro? O sea, de acá para abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Aquí hay un sistema cerrado. ¿De qué tipo? ¿Homogéneo? ¿De cuántas es homogéneo? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Heterogéneo? Sí. Sí, se incluye el gas. Fase vapor y fase. Ajá. ¿Y tu sistema C? Sí. Simplemente que ustedes no pueden ver el gas, ¿no? Ajá. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Entendieron? Un solo componente. Es un solo componente de sustancia pura. Varios componentes, ¿sí? Es la única diferencia, pero los dos son homogéneos. Porque la definición de homogéneo es que sea una sola fase. ¿Y qué es fase? Fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Dentro de las fases sólidas, líquidas y gaseosas hay varias fases o varias subfases. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen el carbón y el diamante, ¿sí? ¿Es la misma sustancia o no? ¿Sí? Uno es diamante y otro es carbón. Los dos tienen la misma composición química, ¿sí? Pero a temperatura ambiente son dos fases sólidas diferentes, ¿o no? Porque su arreglo espacial o su cristalografía hace que sean variables. ¿Está claro? ¿Eh? ¿Qué es una fase? Es una porción homogénea de un sistema caracterizado por una estructura y organización atómica constante. Por lo tanto, con características físicas y químicas uniformes. Las propiedades macroscópicas intensivas son idénticas en cualquiera de los puntos del sistema. Por ejemplo, esta es la fase sólida, ¿cierto? Ustedes ven que en alguna parte de este volumen hay alguna característica físico-química que haga pensar que igual. ¿Sí? Aquí todo es uniforme. ¿Sí? Regresemos al ejemplo anterior. Aquí, esto es distinto a esto. ¿Qué lo difiere? ¿Características físicas o químicas? Físicas. ¿Sí? Químicamente es lo mismo, sigue siendo agua, pero físicamente no. ¿Entendieron? ¿Eh? Profe, disculpe una consulta. Ahí dijo que era homogéneo, ¿no? Heterogéneo. Heterogéneo. Ah, escucha mal. Claro, heterogéneo. Tiene varios componentes. Sí, pues sí. Ahí está la definición, por eso les he puesto para que ustedes tengan la capacidad de pensar, ¿no? ¿Sí? No los estoy engañando, es una cosa una lámina muy sencilla, pero en esto se hace un mundo. Créanme que si no emprendemos esto, los problemas todavía. Los que ya llevan ese producto ya saben, listo, ¿eh? ¿Estamos claros? Una fase de un material en términos de macroestructura es una región que difiere en estructura y composición de otro región. Por ejemplo, el líquido, su estructura y composición difieren. ¿Sí? ¿Cómo así bien? Esta es la estructura de forma macroscópica, cómo se ven las fases, digamos, del agua. ¿Ven el arreglo que tiene? ¿Sí? Esto es ordenado más compacto. ¿Sí? Esto no. Y esto es mucho más separado. En eso se difiere. ¿Me dejo entender? Químicamente es lo mismo. Físicamente no. ¿Está claro? ¿Entienden? ¿Quedó claro, no? Esto químicamente no es agua. Sí, sí. Agua. Físicamente esto es agua sólida. Físicamente es agua líquida. Y físicamente es agua en estado de vapor. ¿Está claro? Esa es la única diferencia. Por ejemplo, si yo tengo hielo ahí, se puede ver claramente el hielo que es un sólido, ¿no? Una cosa dura, de una forma cuadrada, dependiendo de la forma que le den al hielo, ¿no? El agua líquida, ¿sí?, tiene otras propiedades físicas, ¿sí o no? Y el agua de vapor, que no la podemos ver.
pero sí la podemos sentir. ¿Está claro? Cuando hay humedad, ¿no es cierto? Cuando salen en la mañana y hace frío, ¿sí? Si fuera un clima seco, no hay tanto frío. Pero aquí, como tenemos mucha humedad, pues sentimos en la cara. ¿Sí? Nos congelamos. Bueno, ¿está claro? ¿Sí? ¿Entendieron que es una fase, no? ¿Qué es un sistema? ¿Sí? Abierto, cerrado, yo no sé. No hemos hecho nada todavía. Pero, en fin, ahora miren, aunque son las tres propiedades sólida, líquida y gaseosa, en una sustancia puede tener varias fases dentro de la principal, como es el caso del diamante. ¿Sí? Con cada distinta estructura molecular. Miren, los dos son carbono. ¿Sí? Simplemente que el carbono tiene esta estructura. Es una estructura cúbica centrada en las caras. ¿Sí? Y esta tiene una forma hexagonal laminar. ¿Sí? ¿Con cuál se puede escribir? Con el grafito. Con el grafito. A medida que ustedes van escribiendo, en el papel que van escribiendo, van dejando esta estructura. Claro. En cambio, en esta no. Esta forma de estructura centrada en las caras le da ciertas propiedades físicas distintas. Por ejemplo, es muy duro, ¿sí? Es brilloso. En cambio, esto es opaco. ¿Sí o no? ¿Me pueden entender? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, el helio. Existen 7 fases diferentes. 7 a presiones altas, 7 fases diferentes de hielo, ¿sí? Normalmente a temperaturas muy altas o a presiones muy altas, las composiciones de las sustancias cambian. ¿Ustedes han escuchado las tecnologías supercríticas? Por ¿Sí? gases. ¿Ustedes han escuchado del café liofilizado? Café liofilizado. ¿Nunca han visto café liofilizado? Es un poco más caro. ¿Qué hacen? Le extraen la cafeína a alta temperatura con CO2 líquido. ¿Me dejan entender? ¿Qué pasa? Yo al café le paso una CO2 líquido, ¿sí? Y ese CO2 líquido arrastra la cafeína, con las sustancias. Después, a alta presión, ¿no? Alta presión lo vuelvo líquido. Después levanto la presión y ese de volverse líquido, ¿en qué se convierte? En gas. Y lo que arrastró lo deja ahí. ¿Me dejan entender? ¿Sí? Para eso se utiliza la tecnología supercrítica, sabiendo estos diagramas de equilibrio de fases. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces está claro, ¿no? Cómo una fase, una fase puede presentar subfases, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? El hielo presenta todas estas fases. O sea, ustedes tienen un solo hielo, no, tiene todas estas fases. O sea, siendo hielo tiene Siendo todo el- hielo tiene estas fases. Por ejemplo, a una presión de 1 gigapascal está en este rango, y dependiendo de la temperatura puede estar en esta fase o en esta fase. Siendo hielo, siendo sólido, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Si yo elevo la presión, me voy aquí y estoy a menos 150, estoy en esta fase de hielo, que tiene algunas características distintas a otras, ¿no? Y eso ya lo han estudiado. Si ustedes se dan cuenta, en función de la lámina y las claves que tiene ahí, podemos ver cuál es la estructura cristalina que tiene, o el arreglo cristalino. Sigue siendo agua, sigue siendo hielo, ¿sí? Pero tiene algunas. Es como el Lego, ¿no? Ustedes tienen el Lego, han jugado con el Lego, ¿cierto? Con el Lego pueden hacer varias formas, ¿cierto? ¿Sí? Básicamente es lo mismo, pero con los materiales. Por eso es importante, ¿no? Esas cosas. Que yo modificando presión y temperatura puedo, ¿qué cosa? Obtener varios tipos de fases. Por ejemplo, ¿dónde se ve mucho esto? En metalurgia. ¿Ustedes han visto los herreros? ¿Sí? Cuando hacen cuchillos, dicen, este cuchillo es irrompible, por los cuchillos de los samuráis, ¿sí? Las espadas samuráis. ¿Por qué creen que cortan todo? Dicen que son duros, y es una hoja muy delgada. ¿Por qué? Gracias al equilibrio de fases, a que variando las presiones y las temperaturas del acero, yo lo puedo volver mucho más duro, más frágil, o más débil. ¿Sí? Eso se llama templado. ¿Sí?
¿Sí o no? Golpean, sacan la lámina, lo enfrían, unos en agua, otros en aceite, ¿sí? Los enfrían rápidamente. ¿Qué hacen? Al yo calentar la temperatura en un diagrama de fases, ¿qué hago? Hago que llegue una fase y al yo enfriarlo rápidamente no le doy tiempo para que se reacomode. Y al enfriarlo rápidamente lo dejo como encantado. ¿Se quieren ver así? Cuando están jugando encantados, mira, inmóvil, te quedas así y ya estás a temperatura ambiente, ¿sí? Y esa estructura me permite generar distintos tipos de aleaciones o recubrimientos. ¿Está claro? ¿Sí? Y eso es lo que ha permitido avanzar en la industria. Primero, ustedes conocen el latón, ¿no es cierto? El latón. Estas cocinas antiguas que eran de lata. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, otro ejemplo. El aluminio, por ejemplo, hoy en día, ¿sí? Las ollas antes eran de aluminio, ¿no? ¿Sí? Hoy en día son de qué? Acero inoxidable, ¿sí? Las Royal Prestige dicen que son de acero 316, ¿cierto? Otras son las de 304. Las señoritas, sus mamás, se emocionarán cuando escuchan Rinaware, ¿no? Royal Prestige, ¿sí? ¿Por qué? El tipo de aleación que tienen esas ollas dicen que hacen que los alimentos se cocinen de otra forma, ¿sí? Que no alteran migración de los metales, ¿cierto? ¿Por qué? Por la variación de temperatura y presión. ¿Estamos claros? ¿No? ¿Ustedes han visto una olla de presión de aluminio? No. ¿Por qué? No soporta, ¿sí? No soporta, y puede ser que migren, ¿cierto? La mayoría de ollas hoy en día no son de aluminio, son de acero inoxidable. Pero ese acero no es acero inoxidable, es acero recubierto. Y para recubrir tenemos que hacer ¿qué cosa? Que el acero se funda, ponerlo sobre la superficie y enfriarlo rápidamente para que tenga ese recubrimiento y tenga esa vistosidad, si quieren verlo así, ese brillo característico, ¿sí? ¿Me dejo entender? Y impedir que pueda entrar cualquier tipo de alimento. ¿Está claro? Todo eso es el equilibrio de fases. ¿Está claro? Por ejemplo, para activar una enzima, ustedes necesitan ¿qué cosa? Cuando comen algo, automáticamente su cuerpo ¿qué hace? Lo metaboliza. ¿Pero gracias a qué? Si usted come pollo, o bueno, vamos a ver, usted toma leche. Si no tiene la enzima en la leche, ¿le va a crear bomba o no? Sí. ¿Sí? Tiene que tener la enzima en la leche. Y eso se activa, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo eso lo haría en presión o temperatura? ¿Esa enzima la puedo naturalizar o no? ¿Sí? O puedo tener algún producto, un alcaloide, alguna otra cosa, haciendo su variación de equilibrio de fases en función de la presión y la temperatura. ¿Sí? Y generar nuevos productos, ¿no? Hoy en día, ¿qué dicen los productos? A ver, los productos sobre todo para el cáncer. ¿Qué necesitan? Básicamente. Se conservan en frío. ¿Por qué? Se desnaturalizan. ¿Por qué? Por su equilibrio de fases. Si yo le elevo la temperatura, se desnaturaliza completamente. ¿Sí? Póngase a pensar que es un metal muy sensible. ¿Sí? El mercurio a temperatura ambiente es líquido, ¿cierto? Vamos a pensar que es como si fuera una vacuna. A temperatura de 10 grados, la batería trabaja bien. Y a una presión de una atmósfera, o sea, a presión atmosférica. Pero si yo elevo la temperatura, ¿se desnaturaliza? ¿O no? ¿Por qué? Porque la temperatura hace que empiecen a migrar sus estructuras, ¿sí? Internas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el semestre pasado han estudiado cúbicos centrales caras, ortorrómbicos? Básicamente presentan esa configuración, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Casi todos los moléculas tienen una composición de ese tipo. Entonces, por eso, ¿sí? Está claro, ¿no? Y para complementar, ¿no? Esos todos son los tipos de hielo, ¿no? Hay el hielo que se forma en la biosfera, cristales de hielo que tienen forma hexagonal, cúbicas centrales en las caras, ortorrómbica central, tetragonal, monoclínica, tetragonal, cúbico sencilla, tetragonal centrada, ¿sí? Tetragonal, en función de qué cosa, miren, básicamente las regiones. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo paso de una fase a la otra? ¿Con qué? Con un cambio de temperatura. ¿Sí? Ustedes conocen los cambios de fase, ¿sí? Básicamente, ¿qué es?
vaporización, fusión, condensación y congelación. ¿Sí? Cuando hablamos de, bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Para cualquier sustancia. ¿Sí? ¿Está claro? De un componente. Pero se pueden tener 2 o 3 componentes, ¿sí? Sí, y pueden variar en función de la temperatura, en función de sus propiedades químicas o de su potencial químico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un componente? Son las sustancias que constituyen una fase o más fases. Son el número de especies químicamente independientes presentes en un sistema, por lo tanto, es una descripción química del sistema. Por ejemplo, el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Cuántos componentes hay ahí? 2. ¿El nitrógeno tiene propiedades químicas características del nitrógeno? ¿Sí o no? Sí. El hidrógeno, igual, las podemos identificar claramente a través de un análisis. Sí. Entonces, ¿cuántos componentes tenemos? 2. El agua, ¿cuántos? El agua es un solo componente, ¿cierto? Pero el agua es una sustancia pura que está formada de hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Existe como agua, ¿no es cierto? No se descompone tan fácilmente. ¿Sí o no? Para descomponer el agua necesitamos ¿qué cosa? ¿Se puede descomponer el agua? Sí. ¿Cómo? ¿A través de un proceso? ¿De qué? ¿De qué tipo? ¿Físico? ¿De separación física o química? Química, ¿no es cierto? ¿Electro qué? Electrodeposición o electroforesis, ¿sí? Introduciendo electrodos podemos generar la separación, generar hidrógeno y oxígeno. El combustible, el fluido. Entonces aquí tenemos 2 componentes y una sola fase. ¿Por qué 2 componentes son completamente o químicamente distintos y una sola fase? Porque los dos están en estado gaseoso. ¿Está claro eso? Por ejemplo, un metal puro será un sistema de un solo componente, mientras una aleación de 2 metales, cobre y zinc, que es lo que es el átomo, es un sistema binario de 2 componentes. Por ejemplo, el fierro, ¿cuántos componentes tiene? ¿O cuántos componentes serían? ¿O cuántas fases tiene el fierro? Una cosa es el fierro y otra cosa es el acero. ¿Ah? El acero es con lo que ustedes construyen en su casa. El fierro es completamente puro fierro. Es un solo componente. El acero tiene 2 componentes, por eso que es una área. Igual en el caso del átomo. Bueno, en realidad el acero tiene un montón de componentes, tiene azufre, tiene plomo y un montón de cosas más, dependiendo de eso. Pero son tipo de aleaciones. ¿Está claro? Los componentes puros son los que están en la tabla periódica. ¿Está claro? Y los demás son aleaciones. Por ejemplo, ustedes han ido al dentista todos, ¿sí? ¿Sí o no? Hoy, antiguamente utilizaban amalgama, ¿sí o no? ¿Qué son los amalgamas? Son aleaciones, ¿cierto? Hoy en día utilizan resina. ¿Y qué es la resina? Es otro tipo de aleación, ¿no es cierto? Es más dura, más resistente. Sí, en el tiempo. Básicamente es eso. Los componentes químicos solo se consideran como componentes si no se disocian en un intervalo de temperatura. Por ejemplo, el agua a esa temperatura se disocia, ¿no? No, ¿no es cierto? Entonces, un solo componente dices, ¿está claro? Si yo varío la temperatura, por ejemplo, si le enfrío, ¿sí? ¿Varía o no? No, tampoco varía. ¿No es cierto? Pues me refiero a que se desnaturaliza, deja de ser agua. ¿Está claro? No. Existe un único componente del agua, ¿no? Pero está hecho por 2 sustancias químicas, ¿no? Pero se mantiene constante en el tiempo. Ahora, hay una cosa que es el potencial químico, que es una función de estado que depende de la temperatura y la presión. Básicamente, ¿qué es el potencial químico? Es la capacidad que tiene una sustancia de ¿qué? De transformarse en otra de forma, ¿cómo decirlo? Autónoma o... ¿cuál sería la palabra correcta para definirlo? Espontáneo, ¿ya? Miren, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, yo tengo la botellita de agua, ¿está claro? Tengo el agua aquí. Aquí ustedes no van a ver, pero va a llegar un momento en que parte del agua se va a llevar a evaporar. ¿Sí? Hasta que llegue a un equilibrio. Una vez que ya no se evapore más, acuérdense que el sistema está en equilibrio. Pero si está a esta presión y temperatura, ahorita, no hemos hecho nada. Simplemente que el potencial químico del agua
líquida es mayor que el potencial químico del agua gaseosa. Y cuando estos dos potenciales químicos se igualan, ya no se evapora agua líquida al estado gaseoso. Ese es el potencial químico. De forma espontánea, ¿sí? Una cantidad de moles de agua, ¿sí?, se transfiere, cambia de fase para generar una igualdad en esas potenciales. Cuando se genera esa igualdad de potencial, el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Está claro? Y eso es gracias a la energía libre de Gibbs. ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué son los grados de libertad? Número mínimo de variables intensivas del sistema que no tengo que especificar para que el estado quede perfectamente definido sin incertidumbre. ¿Ya? El número de variables intensivas del sistema que puedo variar libremente de modo independiente, que puede ser presión, temperatura y composición. Las variables intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de ¿qué? De la sustancia. ¿Hay propiedades intensivas y extensivas? Sí, eso lo han visto en química general, ¿cierto? Muy bien, ¿qué se encuentra? Siendo las que nos interesan para este estudio, básicamente la presión, temperatura y composición. En fisicoquímica trabajamos con estas tres. Pueden haber otras, que puede ser entropía, puede ser entalpía, pero vamos siempre a ir en función de eso. Y las conversiones de eso. ¿Ok? Ahora, hay tres tipos de grados de libertad. 1, 2 y 0. Normalmente el 0 se le atribuye cuando no necesitamos saber ninguna variable y podemos determinar el sistema. Por ejemplo, el punto triple del agua. Ustedes saben que a la presión, temperatura y concentración, el agua coexiste como sólido, líquido y gas. Si yo no puedo variar ninguna de esas variables para que genere otro punto triple, ya está determinado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es estable. Ahora, ¿cómo se calculan los grados de libertad? Gracias a la regla de fases de Gibbs. ¿Cuántas variables intensivas tengo que yo especificar para definir el sistema? Normalmente se denomina con esa fórmula. L se denomina grados de libertad, C son componentes menos las fases más el número de variables no composicionales. Normalmente son presión y temperatura. Pero en algunos casos vamos a decir que la presión es constante o la temperatura es constante y este número cambia a 1. Cuando yo establezco que es constante, esto es 1. Cuando no es constante, es 2. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, esto es la regla general. Establece una existencia o relación fija del grado de libertad entre los componentes y las fases presentes. Útiles para la interpretación del diagrama de fases, que lo vamos a ver en un momento. Pero, hay otra regla de fases que les complica la vida. ¿Sí? Que tiene que ver si existe una reacción química o si existe una restricción adicional. Simplemente se van a agregar. ¿Está claro? ¿Sí? Pero es fácil en realidad. No tengo mucho miedo. ¿Sí? ¿Está claro? La general es sin R. R significa cuántas reacciones químicas pueden haber en el sistema. Las adicionales que tengan algún número de restricción. Se obtiene, digamos, el 50% y una restricción. ¿Me dejo entender? De la reacción química yo voy a obtener, digamos, el 50%. Entonces hay una restricción, se pone 1. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces eso se va a complementar. ¿Ya? Para determinar los grados de libertad. Y recuerden, ¿qué cosas son los grados de libertad? El número mínimo de variables intensivas del sistema que yo no tengo que especificar para poder definir perfectamente mi sistema. Que no existe ninguna incertidumbre. ¿Está claro? Ok. A ver, a partir del estudio del equilibrio de fases podemos, ¿qué cosa? Conocer qué fases están presentes a diferentes composiciones y temperaturas compuestas. Conocer la solubilidad en el estado sólido y en el equilibrio de un elemento compuesto en otro. Determinar la temperatura en la cual una aleación enfriada bajo condiciones de equilibrio comienza a solidificar. Conocer la temperatura en la cual comienzan a fundirse diferentes fases
Aplicaciones en química, biología y ciencia de los materiales. ¿Ya? Por ejemplo, dos líquidos admisibles en un gas forman un sistema de 3 fases. ¿Sí? Un líquido homogéneo será una sustancia, será un sistema de una sola fase. ¿Sí? Este es un líquido, una sola fase. Una mezcla mecánica de 2 tipos de cristales forma un sistema de 2 fases. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿y esto cómo se ve? A través del diagrama de fases, que básicamente son representaciones cartográficas de variables presión, temperatura o temperatura composición, que generan pares ordenados para determinar fases, ¿sí?, de diferentes sustancias. Ojo, en esta primera parte solamente vamos a ver sustancias puras, pero hay sistemas de 2 componentes, de 3 componentes, de 4 componentes. Y en función de la presión, porque como nos movamos en el eje de las ordenadas y las abscisas, podemos saber cuántas fases, cuántos componentes, cuántos grados de libertad yo necesito definir. ¿Ya? Miren, se lo voy a poner así de sencillo. Aquí, en toda esta región de aquí, ¿qué región es? Gas. ¿Sí? Si yo digo, aquí me paro aquí, ¿sí?, tengo una presión y una temperatura, ¿cierto? ¿Sí? Si yo me paro aquí, pero si yo me paro aquí, ¿sigue siendo gas o no? Entonces no necesito definir las variables. ¿Sí? Son independientes, ¿me dejo entender? Porque todo este rango que yo me mueva siempre va a seguir siendo gas. ¿Me dejo entender? Esos son los grados de libertad. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando yo me paro aquí, mi grado de libertad es 0. ¿Por qué? Porque en este punto específico que está demostrado experimentalmente, yo tengo una presión y tengo una temperatura que es fija para poder definir el punto triple del agua. ¿Está claro? Si yo me muevo en este rango de aquí, ¿sí?, estoy en mi equilibrio. Aquí las variables que yo tengo que definir solamente es 1. ¿Está claro? Aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 0. ¿Está claro? ¿Sí? Son representaciones gráficas de un sistema de coordenadas cartesianas en la cual se representa en las ordenadas la temperatura y en las abscisas la composición y la presión, lo cual permite conocer qué cosa, las fases presentes en cada temperatura y presión. Por ejemplo, si yo les digo temperatura 10, ¿sí?, presión 5, yo puedo decir que estoy en un equilibrio líquido-gas, ¿cierto? Si yo me muevo en temperatura, yo estoy en puro gas, ¿sí?, manteniendo la presión constante. ¿Me puedo entender? ¿Sí? ¿Está claro? Si la temperatura es constante y yo me muevo en presión, estoy en sólidos, y así sucesivamente. Entonces, básicamente los grados de libertad establecen qué propiedades intensivas yo debo conocer para definir en qué parte del sistema yo me encuentro. ¿Está claro? ¿Eh? Ok. Ojo, esto es puro gas, esto es equilibrio líquido-gas, equilibrio sólido-líquido, equilibrio sólido-gas. ¿Eh? ¿Cómo se pasa de una fase a otra? A través de una variación de presión y temperatura. ¿Está claro? A ver, por lo tanto, sistemas tridimensionales compuestos de una sustancia pura que habitualmente implica un solo componente de valor máximo de variables especificadas solamente suele ser 2, temperatura y presión. Para que tengan una idea, si ustedes tienen agua a menos 17 grados centígrados, el agua se va a transformar en sólido. Si yo tengo agua a 23 grados centígrados, se va a transformar en líquido. Y si tengo agua a más de 120 grados, es gaseoso. Siempre y cuando sea la presión de la atmósfera. Si yo varío la presión, esas condiciones van a variar. ¿Está claro? ¿Eh? Y es así que cuando ustedes van a Canadá, Betarata o al Everest, el agua ya rebasa la temperatura por la variación de la presión. Es una regla que es fácil. Pero simplemente que no estamos acostumbrados a verlo así. ¿Está claro? ¿Bien o no? Por ejemplo, si yo los caliento a 1200 grados, su composición va a variar. Sí, van a quedar hechos
Si yo no soy un frío, van a quedar como la era de hielo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como si, ¿sí o no? O como el tireniego, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí o no? La criogénesis hace eso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya está. A ver, diagramas de equilibrio de fases. La relación completa entre la fase sólida y líquida se representa mejor en una sola gráfica, conocida como diagrama de fases. Un diagrama de fases resume las condiciones en las cuales una sustancia consiste como sólido, líquido o gas. ¿Está claro? Predecir los cambios en el punto de fusión, el punto de ebullición de una sustancia debido a los cambios de la presión externa. Anticipar las direcciones de transición de las fases producidas por los cambios de temperatura y de presión. Básicamente es esto. ¿Cómo identificar esto? Si yo me mantengo a una presión de una atmósfera, ¿sí? Yo sé a qué temperatura hierve el agua. ¿Sí? Pero si yo varío eso, varía todo. ¿Está claro? Gracias a esos diagramas de fase, nosotros podemos determinar puntos de fusión, puntos de ebullición, puntos de congelamiento, tecnologías supercríticas, ¿sí? Puntos críticos de cada sustancia que conocemos. Y en función de esas propiedades yo puedo hacer variaciones para generar aleaciones o generar nuevos compuestos. Por ejemplo, miren, los plásticos, ¿de qué color son? Lo que ustedes conocen. El tupper que tienen en su casa, que les regalan cuando van, que vienen a elección. ¿De qué color es? Hay verdes, hay rojos, amarillos, de todos los colores, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí? Pero usted sabe que los plásticos, si los caliento a alta temperatura, se vuelven transparentes. ¿Está claro? A alta temperatura el plástico se vuelve completamente transparente. Entonces, si yo el plástico lo llevo a alta temperatura y lo enfrío rápidamente, al hacer ese enfriamiento, ese cambio brusco de temperatura, ¿qué hago? Hago que lo aturdo al plástico y lo dejo transparente. Por eso que existen estas barreras. Solamente con la variación del equilibrio de fases. ¿Me hago entender? Para eso. Sabiendo eso, también puedo generar radiaciones o recubrimientos. ¿Sí? Y para eso utilizamos la regla de Faraday, que está más adelante. ¿Está claro? Entonces tienen claro ahí, ¿no? ¿Qué es el punto triple, el punto de temperatura triple, presión en el punto triple, punto crítico, temperatura crítica? La temperatura crítica básicamente se alcanza aquí, ¿no? Cuando a determinada temperatura y presión no podemos distinguir qué cosa, ninguna característica. ¿Me dejo entender? No presenta ni características ni de sólido, ni de líquido, ni de gas. ¿Sí? Esa es la temperatura crítica. Pierde propiedades. O sea, no podemos identificar. No hay forma. ¿Sí? En cambio, mientras que yo esté de aquí para abajo, a la temperatura y a la presión puedo decir que esto es líquido. A la temperatura puedo decir que es sólido. Estoy aquí, está en un equilibrio. Si está aquí, está en un equilibrio. Está aquí, es sólido. Está aquí, es gas. Pero llegado a un punto en el que yo caliento tanto y elevo tanto la presión, las propiedades que yo conozco que permiten definir eso, ya no puedo seguir ejerciendo ese mismo tipo de características para poder definir. ¿Está claro? Pierde las propiedades. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, vamos a ver si han entendido. Calcular el número de grados de libertad con la regla de fases de Gibbs en los distintos puntos del diagrama de fases para el agua. A ver, traten de hallar en A, en B y en C. ¿Cuántos grados de libertad necesitamos? A ver, vamos primero en A, ¿ok? Miren, este es el diagrama del agua, ¿sí? Que ustedes conocen, han visto hasta el cansancio. Si yo estoy parado en esta línea, ¿cuántos grados de libertad necesito? ¿O cuántos grados de libertad tengo? Voy a analizar. L es igual a componente menos fase menos reacción menos A. ¿Aquí hay alguna reacción? No. ¿Hay alguna restricción? No. ¿Sí? Si yo estoy aquí, ¿cuántos componentes tengo? Un solo componente. ¿Cuántas fases tengo? 2 fases. ¿Sí? ¿Cuántos grados de libertad tengo? 1. ¿Por qué? ¿Aquí cuántos componentes tengo? 1. ¿Cuál es? Agua pura. ¿Está claro?
¿Cuántas fases hay? Aquí. 2, porque estoy en el equilibrio. Existe sólido y existe líquido. Vamos a ponerlo así. Ustedes tienen un cubo de hielo y yo lo pongo a la sartén. Va a llegar un primer momento en que yo, al transmitirle calor, ¿qué va a empezar? A lagrimear el hielo. Va a formarse la primera gota de líquido. Ahí estoy en el equilibrio. Y ese equilibrio va a coexistir a punto tal de que el hielo se derrita. Una vez que el hielo se derrita, ¿qué pasa? Estuve aquí, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Manteniendo constante la presión, porque estamos trabajando en tanque, ¿cierto? Tengo hielo, ¿sí? He aumentado la temperatura. Llega a este punto y empieza a lagrimear el hielo. Empieza a aparecer la primera gota de agua. Hasta que todo ese hielo no se derrita, no pasó esta fase. Una vez que se derrite todo se vuelve líquido. ¿Sí? Y una vez que sigo calentando, yo sigo avanzando en esta vez. Sigo calentando, llega un punto en el que aparece la primera gota de agua y se condensa. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí solo necesito ¿qué cosa? Conocer una sola variable, o bien la presión o bien la temperatura. ¿Por qué? Por reciprocidad, teniendo esta curva, tengo la presión, yo puedo automáticamente conocer la temperatura, o viceversa. Por eso necesito solamente definir un solo grado o una sola variable independiente. ¿Me dejo entender? Muy bien. Si me encuentro aquí, ¿cuántas fases? ¿Cuántos componentes tengo? Uno solo. ¿Cuántas fases? 3, porque existe sólido, líquido y gas. ¿Cuántos grados de libertad necesito? 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo variar nada. ¿Sí? Los grados de libertad, ¿qué son? Básicamente la libertad que yo tengo de poder mover variables, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Y en el punto C, ¿cuánto sería? 1. Pero si yo me pusiera aquí, ¿cuántos grados de libertad había? Un componente, una fase. ¿Aquí cuántos componentes hay? 1. ¿Cuántas fases? 1. Una. Vapor solamente. 2. Los grados de libertad son 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí sí tengo que, si se dan cuenta, aquí me puedo mover libremente yo y siempre va a seguir siendo vapor. ¿O no? En cambio, yo para poderme mover en el equilibrio tengo que moverme sobre esta línea. Estoy limitado a tener que, a esta temperatura, tengo que tener un correspondiente de presión. En cambio, aquí yo me puedo mover libremente en presión y temperatura y siempre va a seguir siendo vapor. O siempre va a seguir siendo líquido, o siempre va a seguir siendo gas. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron cómo vamos? ¿Sí? A ver, cuando el agua y el hielo están juntos en un recipiente existen dos fases separadas. Son físicamente distintas, aunque sean químicamente idénticas, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuántas fases hay aquí? 2 fases. ¿Existe un equilibrio? Sí existe un equilibrio, porque... Sí. El mismo componente. Vamos a suponer que este es un sistema cerrado. ¿Sí? En el momento que eso, si yo lo puedo ver, lo tengo ahí, y no varía, hay un equilibrio. ¿Cuántas fases hay? 2 fases. ¿Cuántos componentes? 1 solo. ¿Está claro? ¿Cuántos grados de libertad habría? 1. 1. 1, bueno. ¿Sí? La gráfica es eso. O sea, ese vaso representa qué cosa. Está justo en la línea ahí. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Muy bien. 2 fases, un solo componente. Por ejemplo, miren, esta es la gráfica de existencia del fierro. ¿Ya? Si una sustancia puede existir en 2 o más formas, por ejemplo, el hierro, puede cristalizarse tanto en la estructura FCC, que es cúbica centrada en las caras, como la PCC, que es cúbica centrada en el cuerpo. ¿Está claro? Yo
cualesquiera. ¿Sí? Elevando la temperatura puedo pasar de fierro a fierro. Pero en estos dos casos sigue siendo fierro líquido. ¿Me das cuenta? Sigue siendo la misma fase, pero en la misma fase existen dos subfases distintas, o dos fases líquidas. ¿Me das cuenta? Y esto se ve así, miren. A 273 grados hasta 910 existe el fierro alfa. ¿Sí? Que tiene esta forma. ¿Sí? Es cúbica centrada en el cuerpo. De 910 a 1400 existe el fierro gamma, que es cúbica centrada en las caras. Y delta, que es cúbica centrada en el, también es en el cuerpo, en el centro. ¿Sí? Las tres fases son líquidas, porque el hierro a más de 700 grados se vuelve, ¿qué cosa? Líquido. ¿Sí? Cuando funde el hierro, es eso, ¿no es cierto? Esta gráfica representa eso. Ahora, cuando llego a esas temperaturas, y yo quiero fierro extra, teniendo el fierro aquí, yo tengo que buscar, digamos, si yo quiero generar una aleación, buscar la forma de enfriarlo, porque estas propiedades, este arreglo que tiene el fierro a esa temperatura, me da ciertas propiedades que no me da otro elemento. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, dureza, tenacidad, resistencia, elongación, desde el punto de vista de sus materiales. ¿Está claro? Si sigo elevando, esto tiene otra característica. Entonces, ¿qué hacen los herreros? Llegan a estas temperaturas, ¿para qué? Para establecer aleaciones o generar comportamientos o características en metales que les permiten generar manipulación. ¿Está claro? Ustedes han comprado, no sé si les ha pasado que se compran cuchillos cerámicos. ¿Algunos ustedes han un cuchillo cerámico? Tiene ciertas características distintas al metal. Los cuchillos cerámicos. ¿Sí? Son más para mantequilla. ¿Sí? Son más de adorno. Ustedes quieren filetear un pescado. Es más, el mundo de la cocina estudia eso. Porque para filetear un pescado hay un cuchillo especial. Para filetear carne hay un cuchillo especial. ¿Por qué? El tipo de filo y todas esas cosas es distinto. ¿Está claro? Todo eso tiene que ver con los comportamientos. Por ejemplo, lo que decía, los plásticos son opacos, pero hay plásticos transparentes. Para realizar esto se calienta y se enfría rápidamente uno para no darle tiempo a remodarse y se vuelva opaco. Por eso también hay distintos tipos de plástico. Por ejemplo, las bolsas que les dan cuando compran, no sé, aceite son negras, ¿cierto? Pero hay una bolsa blanca. Y después hay una bolsa transparente, la bolsa chismosa. La tía vendida que les venden sándwiches transparentes, ¿cierto? ¿Sí? En las que le venden la ropa son transparentes y tienen otro comportamiento. Estas son propiedades que han sido valoradas en función de la regla de fases. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí tenemos dos diagramas de fases. ¿Qué diferencia encuentran entre uno y otro? El de la izquierda es el de agua y el de la derecha es el CO2. Si se dan cuenta, el punto triple del agua está 4, ¿ah? 5.2. Y este de aquí está 0.6. ¿Sí? ¿La temperatura cuánto es? Es 0.01 grados, ¿no? Y aquí es menos 56. ¿Está claro? Si se dan cuenta, esta pendiente o esta gráfica es positiva y esta gráfica es negativa. ¿Sí? Y básicamente tiene que ver con los equilibrios termodinámicos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estudiando estos sistemas que a ustedes les pueden parecer complicados, se pueden ver ciertos potenciales para generar relaciones o ver comportamientos o cómo utilizar esto para favor nuestro, ¿no? Y esto se utiliza en la industria. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de fases del azufre y del carbono, ¿no? Si se dan cuenta, el clásico del carbono, esto es grafito. Son fases sólidas. Lo único que se diferencian es que
reacciones. El azufre, vapor, ¿sí? Rómbico, monocíclico y líquido. ¿Sí? Todos esos diagramas se estudian en diseño de materiales o estructuras para poder ver ese comportamiento. Y ahí están los fluidos supercríticos. ¿Cuál es la característica de un fluido supercrítico? Que no tiene viscosidad. Fluye fácilmente. ¿Está claro? Un fluido supercrítico fluye fácilmente. No tiene viscosidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver. Calcular los grados de libertad de un sistema compuesto por sacarosa en solución. O sea, vamos a suponer que en esta botellita yo le voy a echar sacarosa. ¿Ya? Quiero que me calculen los grados de libertad. Vamos, inténsenlo. A ver, les voy a hacer el dibujito para que después no digan que no les ayude. ¿Cuántos grados de libertad hay? ¿Por qué? No hay cero. No hay cero. Ojo, quiero que me determine los grados de libertad del sistema compuesto por... Olvídense de esta parte, ¿ya? Solamente este. De la parte de solución. 3. Lo primero que tienen que definir, ¿cuántos componentes hay? 2. ¿Cuántas fases? Una fase. Una sola fase, ¿sí? Si Tres. aplicamos la regla... 3, ¿no? 3. Ahí está. 3. Entonces yo tengo que definir 3 variables. ¿Qué variables son? Una es la presión, una es la temperatura y otra es o la concentración de sacarosa o la concentración de agua. Porque, ojo, recuerden que fracciones molares, la suma de los dos debe ser igual a 1. Conociendo uno, puedo conocer el otro. ¿Sí? Y las fracciones molares, ¿cómo se obtiene? Número de moles parciales entre número de moles totales. ¿Entendieron? Fácil, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Ahora, ¿cuánto es? ¿Cuántos grados de libertad salen? Dibujito. 3 componentes, una sola fase, ¿sí? Porque siguen solucionando 4. ¿Sí? ¿Cuánto sale? 4. ¿Qué tengo que definir aquí? A ver, ¿qué variables? La concentración. Presión, temperatura, ¿qué más? Fracción molar de la sacarosa o el agua, o de la ribosa o el agua. Son las 4 variables que tengo que definir. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Ahora, calcular los grados de libertad para el sistema compuesto por sacarosa y ribosa en una solución y sacarosa precipitada. 4 componentes. ¿Está claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Las señoritas que están conversando al fondo? ¿Dudas? ¿Tres? A ver. Creo. Ojo, aquí tenemos una solución. Pero hay un precipitado. ¿Sí? Y hay un precipitado. ¿Son cuántas fases? 2 fases. 2 fases. ¿Cuántos componentes? Sí, son 3. 3 componentes. Ajá. ¿Sí? Tenemos 3, ¿cierto? Ahora, ¿qué variables son las que tienen que definir? Eso es lo importante de esto. Temperatura, presión. ¿Cuál es la variable que tienen que definir? Uy, es que 3 también. Temperatura, presión, ¿cuál más? Característica física. ¿Ah?
Aquí hay un truco. ¿Dónde está? Miren, temperatura, presión, y puede ser qué cosa. Agua con La fracción molar del agua o de la ribosa, más no de la sacarosa. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se llama solubilidad. Existe un equilibrio. ¿Sí? Cuando yo rompo ese equilibrio, ¿qué pasa? La sacarosa empieza a precipitar, ¿cierto? Entonces, si ya precipita, yo ya sé cuánto es la saturación. No es una variable que yo pueda necesitar, ya está definida por el sistema. Está claro, es una variable conocida. Está claro. Por ende, lo que necesito es definir las otras composiciones, de la ribosa o del agua. ¿Sí? Vamos a suponerlo así. Si yo tengo un litro de agua, en un litro de agua, ¿cuántos gramos de azúcar le puedo disolver? 200. Bueno, 201, ese 1 precipita. ¿Me dejo entender? Entonces, esa variable ya está determinada, es estándar. ¿Sí? Es una variable fija. Por ende, lo que yo necesito definir son las otras dos variables. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Porque eso ya está dado por el sistema, es sí o sí, ¿cierto? No pasa si yo así. suelto una pelota, la pelota se cae para abajo, ¿no? O se cae para arriba. No. Ya está determinado, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? Pasa lo mismo. ¿Está claro? Por ende, las sacarosa sólida y acuosa están fijadas por la solubilidad, por la naturaleza. Ya está fijada, ya está determinada. Pero para eso ustedes tienen que saber, ¿no? Esa definición de solubilidad. Me imagino que la dominan muy bien. ¿Vamos? ¿Una más? Sí, más. A ver. Invisible significa que no se juntan, No se junta. se odian, no chutan. A ver, la asistencia, por favor. Mientras que ustedes piensan, ¿no? A ver, Mariana Jauregui. Albert. Albert. Jocelyn. Juan Pablo. Daniela Jacqueline. Anthony. Angie Belinda. Mindy. Joel Francisco. ¿Quién es Joel Francisco? Mi compañero salió. Joel. Kevin. ¿Kevin es así? María Pilar. Lisbeth Lucía. Cintia Yesenia. Jimena Luz. Yadira. Iris, Angie, Araceli, Noelia, se comió la Belinda, Miriam, Natalie Paola, Romina, maestro, ustedes, Joel, Francisco, Yesenia, Jennifer, Tania, Maribel, Diana Liz, Bisnet, Leonel, Juan David, ¿qué dice? Enkio, Encray, y la saca Vargas, Sebastián, Emily Gabriela, Alison y Nayeli. Faltan 4. ¿Quién es el delegado? Respuesta. 2. Está bien, está bien. Ojo, ahí dice que tengo una solución acuosa y tengo 2 precipitados que son invisibles. ¿Está claro? Les explico para terminar, ¿ya? La solución acuosa tiene disuelta ¿qué cosa? La sacarosa y la ribosa. ¿Sí? Cuando se alcanza el punto máximo de solubilidad, precipita. Si son miscibles, formarían una sola fase. Pero como son inmiscibles, significa que tienen 2 fases.
a pesar de ser sólidos los dos. ¿Está claro? Entonces, componentes son 3, fases son 2. Aquí no hay nada. Entonces, ¿qué necesitamos definir? Temperatura y presión. Pero ojo, la sacarosa y la ribosa en este caso ya están definidas por la solubilidad. ¿Sí? Solamente necesitaría definir temperatura y presión. ¿Está claro? Muy bien. ¿Una más? Bueno, creo que es... A ver, lean bien, ¿eh? No es igual. Ojo, para empezar, en su examen yo necesito que ustedes me hagan todo esto, así el dibujito completo, y me digan esto. Por eso les estoy poniendo el ejemplo para que lo hagan así. Tienen que definirme qué cosa es, ¿no? Está definido por el sistema, no me dejo para yo entender, ¿sí? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron, no? Para eso me gasto con la diapositiva, porque si no, no tendría sentido. Quiero que estudien. No estudien. Otro cosa. ¿Ya? Eso es así. Le pueden sacar fotos de lo que ustedes quieran. Para eso me voy a tomar apuntes, ¿cierto? Si no tienen tampoco tanta ciencia. Vamos a ver cuando sean dos fases, cuando sean multifases. Estamos aquí. ¿Sí? Ahí estamos empezando. Estamos atrasados, digamos, 2 semanas. Bueno, una, pues. Ha celebrado la universidad, ¿ya? A ver aquí, rápidamente. ¿Cuántas fases hay? Grado de libertad, 2. ¿Qué cosas son? Temperatura o presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí la solubilidad ya está clara, ¿sí? 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 ¿Sí o no? Ahora, si yo les pido la fracción molar de esto, ¿cómo hacemos? Tenemos que saber qué cantidad de agua hay, ¿cierto? Y en esa cantidad de agua, qué cantidad de moles hay, ¿cierto? Y en esa cantidad de agua, ¿cuánto es la solubilidad de la sacarosa? Por ende, puedo tener el número de moles de sacarosa y de agua. Y por ende, puedo generar fracciones ¿qué? Parciales. Y pueden darlo también como respuesta, ¿cierto? ¿Sí? Si yo les digo hay 200 ml de agua, en 200 ml de agua ustedes saben el número de moles. ¿Cómo hacen eso? Asumiendo que la densidad es igual a 1, tengo 200 gramos de agua. En 200 gramos de agua lo divido entre su peso molecular, tengo el número de moles, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya estamos en el segundo año, ¿no? Llegar a los cursos de físico-química 2. Entonces, esas cosas se supone que ustedes ya lo han bien. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Y la solubilidad siempre se expresa gramos por cada 100 miligramos o 100 gramos de agua. ¿Cierto? Yo tengo 2, si la solubilidad, digamos, de la sacarosa es, no sé, 5 gramos por cada 100, ¿cuánto de sacarosa tengo acá? Si fueran 200 ml. ¿Ah? Si la solubilidad es 5 gramos por cada 100 gramos de agua, ¿cuánto tendría acá? 10 gramos. ¿Sí? Y lo demás sería, con estos 10 gramos, dividiendo entre los pesos moleculares, acá tengo el número de moles. ¿Sí o no? ¿Sí? Y tengo los 200 gramos de agua, por el peso molecular tengo el número de moles. La fracción molar total, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. A ver. Agua líquida vapor. Ya, para ayudarles con el dibujo, ¿ya? ¿Cuántos componentes hay? ¿Cuántas fases hay? 2. ¿Cuántos sale? 1. Temperatura o presión, porque estoy en equilibrio. ¿Sí? Cuando estoy en el equilibrio estoy en la curva. ¿Sí? Si yo conozco el punto de la curva, ¿me entendieron? Continuará. Esta Muy historia bien, continúa. hasta aquí nos quedamos, ¿eh?
Hace frío. A ver, minuto, no estoy en un minuto. La próxima semana arrancamos laboratorio. ¿Ya? ¿Está claro? La guía se la pasa la próxima semana al delegado para que la puedan difundir. Los laboratorios son los días martes les dije de 9 a 11, 11 a 1. Bueno, tenemos todo el día, ¿cierto? Es de 9 a 11, entre 9 a 10 y 40. De 11 hasta las 12 y 40. Y de 12 y 40 a 1, ¿cierto? De 10 a 40 a 10 y 20, de 10 y 20 a 12. Después, de 2 y media a 4 y 20. Está bien, entonces no tiene problema. Sí, entonces yo les separamos tiempo. Ahora otra cosa, dígame. 8 y 40. Bueno, en realidad casi no, en realidad hasta las 9, sí, 9. De 9, sí, porque entre que salgan el otro grupo que tiene antes que ustedes, entonces, o quieren adelantar, no sé, creo que a las 7 de la mañana. Se libera más rápido, pero nos liberamos todos. Ojo, por favor, 15 minutos como tolerancia, ¿sí? No más, ¿ya? Claro, si saben que van a faltar, avisen con quién, profesor, no sé, no voy a viajar porque me voy a casar, en fin, ¿no? ¿Ya? Me voy a divorciar, no sé, ¿qué quieren hacer? Avisen. Y traen las pruebas, ¿sí? Para ya saber qué van a hacer.